hermana Sherman, por esa introducción. Es un honor ser invitado a hablarles a ustedes hoy. Varios años atrás recibí una invitación para hablar en la conferencia de mujeres. Cuando le dije a mi esposa, ella preguntó, ¿de qué te han pedido que hables? Estaba yo tan emocionado que mezclé mis palabras y dije, quieren que hable sobre cómo convertir las fortalezas en debilidades. Bueno, ella pensó por un minuto y finalmente dijo, bueno, encontraron al hombre correcto para el trabajo. Y ella tiene razón. Puedo dar toda una charla en ese tema, pero creo que hoy mejor regresaré al tema original y hablaré sobre cómo convertir las debilidades en fortalezas y cómo la gracia de Jesucristo es suficiente. Suficiente para cubrirnos, suficiente para transformarnos y suficiente para ayudarnos a lo largo de todo ese proceso de transformación. La gracia de Cristo es suficiente para cubrirnos. Un estudiante de BYU una vez vino a mí y preguntó si podíamos hablar. Claro, ¿cómo puedo ayudarte?, le dije. Ella dijo, simplemente no entiendo la gracia. ¿Qué es lo que no entiendes?, respondí. Ella dijo entonces, bueno, sé que necesito dar lo mejor de mí, y entonces Jesús hace el resto, pero ni siquiera puedo dar lo mejor de mí. Entonces ella pasó a contarme sobre las cosas que ella debería estar haciendo, porque es una mormona, pero no estaba haciendo. Ella continuó, sé que tengo que dar y poner mi parte, y entonces Jesús completa la diferencia y llena el hueco que queda entre mi parte y la perfección. Pero, preguntó, ¿quién llena el hueco que queda entre donde estoy ahora y mi parte? Entonces ella pasó a contarme todas las cosas que ella no debería estar haciendo, porque es una mormona, pero estaba haciendo de todos modos. Finalmente dije, Jesús no completa la diferencia. Jesús hace toda la diferencia. La gracia no es sobre llenar huecos, es sobre llenarnos a nosotros. Viendo que ella estaba aún un poco confundida, tomé un pedazo de papel y dibujé 2 puntos, uno en la parte superior representando a Dios y uno hasta abajo representándonos a nosotros. Entonces dije, adelante, dibuja una línea. ¿Cuánto es nuestra parte y cuánto es la parte de Cristo? Ella se dirigió justo al centro del papel y comenzó a dibujar una línea. Entonces, considerando lo que habíamos hablado, fue hacia la parte de abajo del papel y dibujó una línea justo por encima del punto de abajo. Y le dije, mal. Y ella dijo, sabía que era más alto, debía hacerlo, debía haberlo dibujado así, porque no lo hice así, porque lo sabía. Y dije, no, la verdad es que no hay línea. Jesús llenó todo el espacio. Él pagó toda la deuda en su totalidad. Él no pagó todo excepto algunas monedas. Él la pagó toda. Ya está saldada. Claro, dijo ella. ¿Como si ya no tengo que hacer nada entonces? Oh, no, le dije, tú tienes mucho que hacer. Pero no es para llenar ese hueco. Todos seremos resucitados. Todos iremos de regreso a la presencia de Dios. Lo que aún queda por determinarse por nuestra obediencia es con qué tipo de cuerpo planeamos ser resucitados y qué tan cómodos planeamos estar en la presencia de Dios y qué tanto planeamos quedarnos ahí. Cristo nos pide mostrar fe en Él, arrepentirnos, hacer y guardar convenios, recibir el Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. Al cumplir, nosotros no estamos pagando las demandas de la justicia, ni siquiera la más mínima parte. En lugar de ello, estamos mostrando apreciación por lo que Jesucristo hizo, al usarlo para vivir una vida como la de Él. La justicia requiere perfección inmediata, o un castigo cuando nos equivocamos. Debido a que Jesús tomó ese castigo, Él puede ofrecernos la oportunidad de la perfección final.
y nos ayuda a alcanzar esa meta. Él puede perdonar lo que la justicia nunca podría, y Él puede volverse a nosotros ahora con su propia lista de requisitos. Entonces, ¿cuál es la diferencia?, preguntó la chica. Ya sea que nuestros esfuerzos sean requeridos por la justicia o por Jesús, aún son requeridos de todos modos. Es cierto, le dije, pero no son requeridos por un propósito diferente. Cumplir los requisitos de Cristo es como pagar una hipoteca en lugar de una renta. Es como hacer depósitos en una cuenta de ahorro en lugar de hacerlo para pagar una deuda. Tú aún tienes que hacer los depósitos cada mes, pero es por una razón totalmente diferente. La gracia de Cristo es suficiente para transformarnos. El acuerdo de Cristo con nosotros es similar a una mamá que provee lecciones de música para su hijo. Mamá le paga al maestro de piano. ¿Cuántos de ustedes saben de lo que estoy hablando? Claro que sí, mira todas esas manos. Debido a que mamá paga la deuda en su totalidad, ella puede volverse hacia su hijo y pedirle algo. ¿Qué es? Todos en voz alta, por favor. Oh, sabías lo que la respuesta. Práctica, práctica. Ahora, ¿la práctica del niño paga al maestro de piano? No. La práctica del niño le reembolsa a mamá lo que le pagó al maestro de piano? No. La práctica es la manera en la que el niño muestra apreciación por el increíble don de mamá. Así es como él aprovecha de la asombrosa oportunidad que mamá le está dando de vivir una vida a un nivel más alto. El gozo de mamá no se encuentra en que se le haga un reembolso, sino en ver que se usa su don, en ver que su hijo mejora. Y entonces ella sigue pidiendo práctica, práctica, práctica. Si el niño ve que los requisitos de mamá son algo demasiado despóticos, ¡rayos, mamá! ¿Por qué necesito practicar? Ninguno de los otros niños tienen que practicar. De todos modos, voy a ser un jugador de básquetbol profesional. Tal vez sea porque él aún no ve con los ojos de mamá. Él no ve cuánto mejor puede ser su vida si él decide vivir en un plano más alto. Ahora, en el mismo sentido, debido a que Jesús ha pagado la justicia, ahora puede volverse a nosotros y decir, sígueme, guarda mis mandamientos. Si nosotros vemos sus requisitos como algo que pide demasiado, ¡rayos! ¿Ninguno de los otros cristianos tiene que pagar diezmo? ¡Rayos! Ninguno de los otros cristianos tienen que ir en misiones, ni hacer la obra del templo, ni siquiera servir en llamamientos. Tal vez nosotros no vemos aún a través de los ojos de Cristo. No hemos contemplado tal vez aún lo que Él está tratando de hacer de nosotros. El elder Bruce C. Hafen ha escrito, el gran mediador pide nuestro arrepentimiento, no porque nosotros debamos reembolsarle por el pago que Él hizo a la justicia, sino porque el arrepentimiento inicia un proceso de desarrollo que con la ayuda del Salvador nos guía en el camino que lleva a un carácter santo. El elder Dallin H. Oaks ha dicho, el pecador arrepentido debe sufrir por sus pecados, pero este sufrimiento tiene un propósito diferente que el castigo o el pago. Su propósito es el cambio. Ahora, pongamos eso en los términos de nuestra analogía. El niño debe practicar el piano, pero su práctica tiene un propósito diferente que el del castigo o el pago. Su propósito es el cambio. Tengo un amigo cristiano que me dice, ¿ustedes los mormones están tratando de ganarse el cielo? Yo le respondo, no, no estamos ganando el cielo. Estamos aprendiendo el cielo. Estamos preparándonos para él. Estamos practicando para él. Ellos me preguntan, ¿has sido salvado por la gracia? Yo respondo, sí, absoluta, total, completa y agradecidamente sí. Entonces, les hago una pregunta que tal vez ellos no han considerado plenamente. ¿Tú has sido cambiado por la gracia?
Ellos están tan emocionados por ser salvados que tal vez no han pensado suficiente sobre lo que sigue después. Están tan felices de que la deuda está pagada que tal vez no hayan considerado por qué existía la deuda en primer lugar. Los santos de los últimos días sabemos no solo de qué nos salvó Jesús, sino también para qué nos ha salvado. Como lo puso mi amigo Brett Sanders, una vida impactada por la gracia, con el tiempo comienza a verse como la vida de Cristo. Como mi amigo Omar Canels lo pone, mientras muchos cristianos ven el sufrimiento de Cristo como solo un gran favor que Él hizo por nosotros, los santos de los últimos días también lo reconocen como una gran inversión que Él hizo en nosotros. Como Moroni lo pone en el capítulo 7, versículo 48, la gracia no es solo sobre ser salvados, también es sobre convertirnos como el Salvador. El milagro de la expiación no es solo que podemos vivir después de morir, sino que podemos vivir más abundantemente. El milagro de la expiación no es solo que podemos ser limpios y consolados, sino que también podemos ser transformados. Las Escrituras dejan claro que ninguna cosa impura puede morar con Dios. Pero, hermanos y hermanas, ninguna cosa que no haya sido convertida jamás querrá hacerlo. Conozco a un hombre joven que apenas salió de prisión. De nuevo, cada vez que dos caminos divergen frente a él toma el incorrecto. Cada vez. Cuando él era un adolescente que lidiaba con cada mal hábito de un chico adolescente, le dije a su padre, tenemos que llevarlo al FSY. He trabajado en ese programa desde 1985. Sé el bien que puede hacer. Le dije, tenemos que llevarlo al FSY. Su papá dijo, no puedo pagarlo. Yo le dije, yo tampoco puedo costearlo, pero tú pones un poco, yo pongo un poco y luego vamos a ver a mi mamá, porque ella es un amor. Finalmente llevamos al niño al FSY. Pero ¿cuánto tiempo creen que duró? Ni siquiera un día. Al término del primer día, él llamó a su mamá y dijo, sácame de aquí. El cielo no será el cielo para aquellos que no hayan decidido ser celestiales. En el pasado, me imaginaba en mi mente cómo sería el día del juicio. Y era algo así. Jesús parado con un portapapeles y Brad parado al otro lado del salón, mirando nerviosamente a Jesús. Jesús mira su portapapeles y dice, ¡oh, diablos! ¡Ay, Brad! ¡Fallaste por 2 puntos! Y ya sabes, Brad, rogándole a Jesús, por favor, mira la pregunta abierta una vez más. Debe haber ahí 2 puntos que pueda sacar de esa pregunta. Ahora, así es como yo siempre lo vi. Pero mientras más crecía y más entendía este maravilloso plan de redención, más me daba cuenta de que en el juicio final no será el pecador no arrepentido quien rogará a Jesús, déjame quedarme, déjame quedarme. No, él probablemente estará diciendo, sácame de aquí. Conociendo el carácter de Jesús, creo que si alguien va a rogar en esa ocasión, probablemente sea Jesús, rogándole al pecador no arrepentido, por favor, decide quedarte. Por favor, usa mi expiación, no solo para limpiarte, sino para cambiar, para que quieras quedarte. El milagro de la expiación no es solo que podemos volver a casa, sino que milagrosamente, una vez ahí, podemos sentirnos en casa.
Si Cristo no requiriera fe y arrepentimiento, entonces no habría deseo de cambio. Piensen en sus amigos y familiares que han decidido vivir sin fe y sin arrepentimiento. Ellos no quieren cambiar. Ellos no están tratando de abandonar el pecado y sentirse cómodos con Dios. En lugar de ello, están tratando de abandonar a Dios y sentirse más cómodos con el pecado. Y si Jesús no requiriera convenios y la recepción del don del Espíritu Santo, entonces no habría modo de cambiar. Estaríamos abandonados para siempre solo con el poder de la voluntad, sin tener acceso a su poder. Si Jesús no requiriera perseverar hasta el fin, entonces no se internalizarían esos cambios con el tiempo. Serían para siempre superficiales y cosméticos en lugar de entrar dentro de nosotros y convertirse parte de quienes somos. Puesto de manera sencilla, si Jesús no requiriera práctica, entonces nunca nos convertiríamos en pianistas. La gracia de Cristo es suficiente para ayudarnos en ese proceso. Pero hermano Wilcox, ¿no se da cuenta de cuán difícil es practicar? Simplemente no soy bueno en el piano. Toco muchas notas mal. Me toma una eternidad hacerlo bien. Ahora esperen, ¿no es todo esto parte del proceso de aprendizaje? Cuando un joven pianista toca una nota mal, no decimos que él no es digno de seguir practicando. No decimos eso. No esperamos que sea perfecto. Solo esperamos que siga practicando. La perfección tal vez sea su meta final, pero por ahora podemos estar contentos con el progreso en la dirección correcta. ¿Por qué esta perspectiva es tan fácil de ver en el contexto de aprender piano, pero tan difícil de ver en el contexto de aprender el cielo? Demasiadas personas se están dando por vencidas en la iglesia porque están cansadas de sentir constantemente que se equivocan. Han tratado en el pasado, pero siempre sienten como si no fueran lo suficientemente buenos. Ellos no entienden la gracia. Hay mujeres jóvenes que saben que son hijas de un Padre Celestial que las ama, y ellas lo aman a Él, pero entonces se gradúan de la prepa. Y los valores que memorizaron son puestos a prueba. Se resbalan. Dejan que las cosas vayan demasiado lejos, y de repente piensan que se acabó todo. Estas mujeres jóvenes no entienden la gracia. Hay hombres jóvenes que crecen toda su vida cantando "Espero ser llamado a una misión", y entonces, de hecho, crecen un par de centímetros y renuncian totalmente. Ellos renuncian. Claro que obtienen sus medallas, se gradúan de la prepa y se van a la universidad, y entonces de repente estos hombres jóvenes averiguan cuán fácil es no ser digno de confianza, leal, servicial, amistoso, cortés, amable, obediente, alegre, ahorrativo, valiente, limpio o reverente. Se equivocan. Y entonces dicen, nunca lo haré de nuevo. Y entonces lo hacen. Y dicen, nunca lo haré de nuevo. Y entonces lo hacen. Entonces dicen, esto es estúpido. Nunca lo haré de nuevo. Y entonces lo hacen. La culpa es casi insoportable. No se atreven a hablar con el obispo. En lugar de eso, se esconden. Y dicen, no puedo más con esta vida mormona. He tratado, y las expectativas son simplemente demasiado altas. Así que renuncian. Estos hombres jóvenes no entienden la gracia. Conozco misioneros retornados que regresan a casa y se resbalan de vuelta en malos hábitos que ellos pensaron que se habían acabado. Rompen promesas que hicieron ante Dios, a ángeles y testigos. Y están convencidos de que ahora no hay esperanza para ellos.
Ellos dicen, bueno, la embarré, no tiene ni siquiera sentido seguir tratando. ¿En serio? Estos jóvenes han pasado sus misiones enteras enseñando a las personas sobre Jesucristo y su expiación. ¿Y ahora ellos creen que no hay esperanza para ellos? Estos misioneros retornados no entienden la gracia. Conozco matrimonios jóvenes que después de la ceremonia de sellamiento se dan cuenta que el matrimonio requiere ajustes. Las presiones de la vida se amontonan y el estrés comienza a cobrar la factura financiera, espiritual e incluso sexualmente. Se cometen errores. Se construyen muros. Y muy pronto, estos esposos y esposas están hablando con abogados de divorcio en lugar de hablar entre ellos. Estas parejas no entienden la gracia. En todos estos casos, nunca debería haber solo dos opciones: perfección o darse por vencido. Cuando aprendes el piano, ¿hay solo dos opciones? ¿Tocar en el Carnegie Hall o renunciar? No. El crecimiento y el desarrollo toman tiempo. Aprender toma tiempo. Cuando entendemos la gracia, entendemos que Dios tiene longanimidad, que el cambio es un proceso y que el arrepentimiento es un patrón en nuestras vidas. Cuando entendemos la gracia, entendemos que las bendiciones de la expiación de Cristo son continuas y su fortaleza es perfecta en nuestra debilidad. Cuando entendemos la gracia, podemos, como dice Doctrina y Convenios, continuar en paciencia hasta ser perfeccionados. Un hombre joven me escribió el siguiente email. Sé que Dios tiene poder y que Él me ayudará si soy digno. Pero simplemente nunca soy lo suficientemente digno para pedir su ayuda. Quiero la gracia de Cristo, pero siempre me encuentro estancado en la misma posición autodestructiva e imposible. No hay trabajo, no hay gracia. Le respondí y testifiqué con todo mi corazón que Cristo no está esperando en la línea final una vez que hayamos hecho todo lo que podamos. Él está con nosotros en cada paso del camino. El elder Bruce C. Hafen escribió: el don de la gracia del Salvador no está necesariamente limitado en tiempo a después de todo lo que podamos hacer. Podemos recibir su gracia antes, durante y después del tiempo en el que ejercemos nuestros propios esfuerzos. Así que la gracia no es un motor de refuerzo que se activa una vez que nuestra provisión de combustible se agota. Mejor aún, es nuestra fuente constante de energía. No es la luz al final del túnel, sino la luz que nos mueve a través del túnel. La gracia no se alcanza en algún lugar más adelante en el camino. Se recibe justo aquí y justo ahora. No es el toque final, sino el toque del Maestro. En 12 días celebramos el Día del Pionero. La primera compañía de santos entró al Valle del Lago Salado el 24 de julio de 1827. Su viaje fue difícil y desafiante, pero aún así ellos cantaban: venid, venid santos, sin miedo al esfuerzo o labor, mas con gozo encaminaos. Aunque difícil vuestro viaje os parezca, la gracia será como vuestro día. ¡Qué interesante frase! Todos la hemos cantado cientos de veces, pero ¿nos hemos detenido a considerar lo que significa? La gracia será como vuestro día. La gracia será como un día. Tan oscura como la noche pueda volverse, siempre podemos confiar en la salida del sol. Tan oscuras como puedan parecer nuestros senderos, pecados y errores, siempre podemos tener confianza en la gracia de Jesucristo. ¿Nosotros nos ganamos la salida del sol? No.
¿Tenemos que ser dignos de la oportunidad de empezar de nuevo? No. Solo tenemos que aceptar la bendición y aprovecharla. Tan seguro como cada nuevo día, la gracia, el poder habilitador de Jesucristo es constante. Los fieles pioneros sabían que no estaban solos. La tarea que yacía delante de ellos nunca fue tan grande como el poder que estaba con ellos. Como conclusión, te repito, la gracia de Cristo es suficiente. Suficiente para cubrir nuestra deuda. Suficiente para transformarnos. Y suficiente para ayudarnos a todo lo largo de ese proceso. El Libro de Mormón nos enseña a confiar únicamente en los méritos y la misericordia y la gracia del Santo Mesías. Al hacerlo, no aprendemos, como algunos cristianos creen, que Cristo no requiere nada de nosotros. En cambio, descubrimos la razón por la que Él requiere tanto y la fuerza para hacer todo lo que Él pide. La gracia no es la ausencia de las altas expectativas de Dios. La gracia es la presencia del poder de Dios. El elder Neal A. Maxwell dijo una vez lo siguiente: ahora permítanme hablar a aquellos abofeteados con falsa inseguridad, quienes, aunque trabajando devotamente en el reino, tienen sentimientos recurrentes de equivocarse por siempre. El sentirse inadecuado es normal. No hay manera en que la Iglesia pueda honestamente describir a dónde aún debemos ir y lo que aún debemos hacer, sin crear un inmenso sentido de distancia. Este es un evangelio de grandes expectativas, pero la gracia de Dios es suficiente para cada uno de nosotros. Junto con el elder Maxwell, testifico que la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Jesús es suficiente. Es suficiente. Es todo lo que necesitamos. Oh, jóvenes, no se rindan. Sigue intentando. No busquen salidas o excusas. Busquen al Señor y su fuerza perfecta. No busquen a alguien a quien culpar. Busquen a alguien para ayudarles. Busquen a Cristo. Y al hacerlo, les prometo que sentirán el poder habilitador que llamamos su asombrosa gracia. Dejo este testimonio y todo mi amor, porque yo los amo. Teniendo a Dios como mi testigo, yo amo a la juventud de esta iglesia. Yo creo en ustedes. Estoy esforzándome por ustedes. Y no soy el único. Sus padres se esfuerzan por ustedes, los líderes se esfuerzan por ustedes, los profetas se esfuerzan por ustedes, y Jesús se está esforzando con ustedes. Lo digo en el nombre de Jesucristo.
Amén.